Continuamos con la segunda parte de lo de ecología y bueno, vamos con otro personaje importante de la ecología, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt fue un naturalista que viajó a diferentes partes de América del Sur y empezaba, bueno, él observaba, era un botánico que observaba las características morfológicas y fisiológicas de las plantas. Y él se dio cuenta que en diferentes partes de América había plantas que llegaban a tener características muy similares dependiendo del ambiente. Un ejemplo son, por ejemplo, las crasuláceas o aquellas plantas que viven en lugares rocosos o en lugares, por ejemplo, con mucha radiación solar, pues se dio cuenta que sus características de las hojas eran muy parecidas, aunque fuera, por ejemplo, en Argentina, aunque fuera en México, fuera en República Dominicana, si había esas condiciones ambientales, esas plantas tenían esas características. Entonces él empezó a generalizar y a decir que los organismos se adaptan o tienen las mismas características morfológicas y fisiológicas dependiendo del ambiente en donde se encuentran. Y así podemos hablar, por ejemplo, de algunas especies que tienen características de algunas suculentas como son algunas cactáceas. Si llegan a tener esas mismas características en el ambiente, pues llegan a tener las características morfológicas. También algo muy importante que gracias a eso se puede hacer o empezaron a hacer estudios relacionados con las características ancestro en común que llegan a tener los organismos. Y aquí les pongo esta imagen que es muy interesante. Por ejemplo, vamos en la parte de acá abajo, en América. Vean, en América tenemos, bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, si han ido a un zoológico o, por ejemplo, en el safari, los niños ven las aves grandes y a todos les dicen avestruz. Ah, mira, un avestruz, un avestruz. Pero las avestruces, por ejemplo, son de color negro, sus patas son un poquito más blancas, pero muchas veces no son avestruces, son, por ejemplo, el ñandú no es otra cosa que un ave muy parecida al avestruz, también es grande, también tiene sus patas sin plumas, y si nosotros nos vamos a África, ahí vamos a encontrar el origen del avestruz, es en África. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Australia, vamos a tener el emú. Entonces, ¿qué características en común tienen estos? Si se dan cuenta, los tres se encuentran en la misma latitud. Por lo tanto, es muy común que en la misma latitud, en todos los continentes, vamos a encontrar ecosistemas o ambientes muy parecidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos organismos están adecuados o están adaptados a las condiciones ambientales parecidas, pero también nos da otra cosa bien interesante. Cuando estuvieron juntos los continentes, pues evidentemente tenían un ancestro en común y cuando se fueron separando, quedaron poblaciones aisladas. Por lo tanto, tienen características muy similares. No dudo que tengan un ancestro en común y viven en lugares o en ambientes muy parecidos. Si nosotros tuviéramos un avión y viajáramos en avión alrededor del mundo en la misma latitud, veríamos que a lo largo de nuestro recorrido vamos a encontrar vegetación y ambientes muy parecidos a los que tenemos en Hidalgo. Y no dudo que muchos organismos, aunque sean especies diferentes, van a tener las mismas características de adaptación a esas condiciones ambientales. Vamos más arriba. Por ejemplo, vamos a tener el lobo americano, vamos a tener el lobo ruso, y evidentemente pues son organismos ya separados, son especies separadas. Vean, tenemos el bisonte europeo, son especies separadas, pero tienen características muy similares. Por ejemplo, los animales que llegan a vivir hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, donde empiezan a bajar más la temperatura, ¿qué características llegan a tener? Por ejemplo, una de las características es que empiezan a tener un pelaje más largo para cuidarse de las bajas temperaturas, pero son características muy similares de organismos que viven en un ambiente muy parecido. O por ejemplo, ¿cuáles son las características de un organismo que genera galerías? Los mamíferos que no tienen pelo son mamíferos que viven en galerías. Por ejemplo, algunas musarañas,
algunos tuzos no tienen pelo porque pues, prácticamente no les sirven esas galerías tener pelo porque se llegan a ensuciar, se les pueden pegar más ectoparásitos y están adecuados a las condiciones de su ambiente. Llegamos con Haeckel, Ernest Haeckel. Él es considerado el padre de la ecología. Él es el primero que propone el nombre de ecología. Y él se refiere que la ecología es la relación de los organismos con su ambiente, con el mundo externo orgánico e inorgánico, con la relación que existe entre los organismos y las cosas no vivas. Entonces es importante recordar a este personaje porque Haeckel es el que propone el nombre de ecología. Lo propone a mediados del siglo pasado, 1969 aproximadamente. Entonces él menciona que evidentemente los organismos están relacionados con esos factores, con tanto los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos, ¿por qué? Pues porque evidentemente los organismos necesitan compuestos químicos para poder sobrevivir. Un depredador necesita alimentarse de su presa para obtener esos nutrimentos. Pues evidentemente va a haber una relación biótica, va a haber relaciones interespecíficas e intraespecíficas dentro de la misma especie y de especies diferentes. Pero por otro lado, estos organismos no pueden sobrevivir si no tienen los factores abióticos. ¿Y cuáles son esos factores abióticos? El suelo para obtener nutrientes, el sol para que las plantas puedan hacer fotosíntesis, el agua para que puedan hidratarse. Todos los seres vivos a fuerza necesitamos agua entre un porcentaje entre un 50% y un 90%. Por ejemplo, las medusas son organismos que su cuerpo es el 90% de agua. Pero, por ejemplo, hay organismos que necesitan el factor abiótico, el viento, para poder sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque con el viento algunas plantas pueden polinizar a otras especies que están, a organismos de su misma especie, pero que están más lejos. Entonces es importante, por ejemplo, el aire. No sé si alguna vez ustedes, les voy a contar una anécdota cuando era pequeño. En las mañanas, los sábados o los domingos, pues que uno no iba a la escuela, pues a veces me salía al patio, iba ahí con mis abuelos, y como a las 9 de la mañana me gustaba ver, no sé, mi abuelito tenía pichones y me gustaba ver cómo volaban, pero de repente entre eso siempre veía como que caían pelos, como telarañas, pelos, y a mí me llamaba mucha atención porque no era uno, dos, eran varios, 10, 15, y se veían muy ligeritos, se veían blancos, blancos, y se veía cómo se los llevaba el viento. Yo le preguntaba en ese tiempo a mi abuelo y me decía es que se le conoce eso como pelo de ángel. Y yo le decía, bueno, ¿y qué es eso de pelo de ángel? Es que pasó un ángel y se le cae el cabello, pero pues es algo natural. Y le preguntaba a varias personas y no sé si ustedes han tenido esa duda o de pequeños o le preguntaban a alguien y les han dado esa respuesta. Hasta que realmente cuando estudié biología supe la verdad de qué eran esos pelos de ángel. Y no es otra cosa que, por ejemplo, en algunos árboles, cuando crece la población de arañas, lo que hace la araña es subir el abdomen, suelta parte de la telaraña y cuando hay viento, ese viento arrastra a la araña con su telaraña y es más, hay artículos científicos bien interesantes que han podido ver que arañas de África han podido colonizar ambientes de América y viceversa. De América han podido ver que han colonizado ambientes europeos porque así se transportan por el aire. Entonces cuando la araña ya quiere caer en alguna parte específica, lo que hace es corta la parte de la telaraña, cae en un sustrato, en un árbol, una azotea, no sé en dónde llegan a caer, y pues evidentemente lo que se llega viendo ahí pues, es la telaraña que está viajando. Entonces están ocupando un factor abiótico que en este caso es el viento. Bueno, la ecología es una ciencia muy importante porque se pueden hacer experimentos, se pueden describir las características, se hacen estudios matemáticos estadísticos para el crecimiento poblacional y es una
es una ciencia muy completa, muy completa, ¿no? Yo siempre he dicho y les digo a mis alumnos cuando les doy partes de ecología o en el bachillerato, porque piensan que la ecología no es otra cosa que hay que cuidar el ambiente, hay que reciclar, hay que separar compuestos inorgánicos y orgánicos, hay que cuidar el agua. No, eso no es ecología, eso es ambientalismo. Y la ecología no es otra cosa que estudios descriptivos, experimentales y estadísticos sobre algo que estamos, sobre la relación de estos organismos con su medio ambiente. Por lo tanto, es meramente ciencia, ¿no? Si yo me dedico, por ejemplo, soy ambientalista y voy a cuidar el ambiente y me amarro a un árbol y digo, no, lo corto, pues eso no es ciencia. Mientras que la ecología sí va a ser una ciencia, ¿no? Eh, ¿Qué trata de explicar la ecología? Pues la ecología trata de explicar principalmente tres puntos muy importantes. El primero, ¿por qué encontramos organismos muy parecidos en ciertos lugares y en otros no? Por ejemplo, en las playas de Veracruz, evidentemente cerca de la costa vamos a encontrar clorofitas de una especie diferente. Y si nosotros nos vamos allá a las costas de Corea del Norte, vamos a encontrar clorofitas de otra especie diferente. Son especies diferentes, pero tienen las mismas características morfológicas parecidas. Entonces esto lo explica lo que es la ecología. Número 2. ¿Por qué en algunos lugares encontramos más organismos de cierto tipo y en otros muy pocos? Ejemplo, ¿por qué cerca de los 3000, de los 2800 hasta los 3300 metros sobre el nivel del mar encontramos muchos pinos? Bueno, eso lo explica la ecología, ¿no? ¿Y por qué lo explica? Por las características abióticas y bióticas que tiene el organismo. Número 3. ¿Cómo se interrelacionan los diferentes tipos de organismos que están en un lugar? ¿Cómo se relacionan los organismos que están en un lugar? Los que ahorita están en su pueblo pues pueden ver alguna planta, pueden ver algunas hormigas y van a ver que todas las especies están relacionadas entre sí, no son especies aisladas. Muchas veces nos hacen pensar eso, es que es un organismo que nada más necesita, esta planta nada más necesita agüita, necesita luz y ya. No, 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 debe tener relación de otros organismos para poder sobrevivir adecuadamente. Nosotros, por ejemplo, necesitamos bacterias dentro de nuestro intestino, dentro de nuestra boca tenemos bacterias que nos van a ayudar a digerir. Si no tuviéramos nosotros esas bacterias, nuestra flora bacteriana desapareciera, pues nosotros no pudiéramos sobrevivir ni una semana porque no pudiéramos descomponer los alimentos adecuados. Por lo tanto, hasta la microbiota que nosotros tenemos lo va a estudiar también la ecología. Ahora, la ecología es bien interesante porque puede estudiar desde todo el mundo hasta una sola especie. Entonces la ecología puede estudiar desde individuos, puede estudiar poblaciones, comunidades y ecosistemas, y sobre todo la biosfera. ¿Puede estudiar individuos, cómo se relaciona con los factores bióticos y abióticos? Sí. ¿Puede estudiar poblaciones, cómo se relacionan, cómo se comportan esas poblaciones? Sí. ¿Puede estudiar las comunidades? Claro que sí. Entonces, aquí solamente lo estoy comentando, pero como dato curioso, por ejemplo, acá en el Centro de Investigaciones Biológicas hay ecólogos y los ecólogos se especializan, puede ser en un individuo, puede ser en poblaciones o puede ser en comunidades. ¿Vale? Entonces es muy complicado que un ecólogo estudie todos los niveles, debe de ser muy específico. Nivel individuo. ¿Qué estudia, por ejemplo, cuando estamos con un individuo? En primera, cuando estudiamos un individuo, esto se le denomina como autoecología. Va a estudiar al organismo como tal, las características que tiene y esas características o esas adaptaciones que llegan a tener a su ambiente. Por ejemplo, aquí vemos un organismo que comúnmente se le llama tlacuache, ¿no? Es un marsupial originario de América. Y vean, aquí lo pusieron al pobre en el sol, pero es un organismo nocturno. Es un organismo nocturno que está adecuado a las condiciones ambientales y está adecuado a la intensidad de luz. Este organismo no se puede mover bien en el día
porque le lastima la luz, entonces está adecuado a esas condiciones. Por ejemplo, las características de su pelaje, las características de su nariz, vean la nariz. La nariz no tiene pelaje, es grande, tiene orificios grandes. ¿Por qué? Porque también se basa mucho en estar oliendo algunos pequeños insectos o algunos organismos en la noche para poderse alimentar. Entonces esas características que tiene el organismo lo estudia también la ecología para ver cómo se comporta, sus condiciones ambientales, la temperatura, ¿sí? Porque viven en lugares cálido húmedos. No es lo mismo tampoco la galería que va a tener este organismo donde va a vivir, si su acidez es muy alta o es muy baja. No es lo mismo que solamente se alimente, por ejemplo, de algunas semillas y se alimenta de insectos y otras características. Y la humedad también es muy interesante. Entonces la autoecología estudia esas características. El nivel de poblaciones. Permítame tantito. El nivel de poblaciones estudia cómo se comportan las poblaciones en conjunto como tal, en un grupo social, con sus características abióticas y bióticas. Y aquí tenemos unos organismos que son muy famosos porque son famosos por su característica morfológica porque son muy tiernos, pero también son famosos porque son una especie que nosotros tenemos en México y que lamentablemente está en la NOM 059 en peligro de extinción, que son los perritos de la pradera. Los perritos de la pradera tienen un comportamiento social muy específico. Estos viven en familias, tienen su madriguera y a 2-3 metros hay otra madriguera donde vive otra familia. ¿Qué características tienen o cómo se comportan? Por ejemplo, los machos o el macho sale a buscar alimento y a veces la hembra sale de su madriguera y se para en esta posición y constantemente está viendo si no hay un peligro. ¿Por qué? Porque los pequeños tienden a salir a jugar, tienden a agarrar algunas semillitas. Cuando la madre o algún centinela, porque no necesariamente puede ser la madre, puede ser, por ejemplo, un perrito de la pradera ya adulto, el abuelo. Cuando el centinela ve a una amenaza, supongamos una serpiente, empieza a hacer un chillido largo. Y ese mismo chillido largo lo va a hacer el otro centinela de la otra madriguera, y así el otro centinela de la otra madriguera, y cuando de repente ya todo la colonia está haciendo ese chillido, y se meten rápido sus madrigueras. Entonces se están comportando, en este caso, sobre un peligro que existe. Cuando este centinela, que en este caso ve un águila, hace otro chillido totalmente diferente, ya no un chillido largo, los chillidos son cortos. Y al hacer chillidos cortos, todos los centinelas de todas las madrigueras de la colonia hacen ese mismo sonido. Y ya saben que ahora no es una serpiente, que es, por ejemplo, un águila. Entonces, ese comportamiento que tienen están adaptados a las condiciones y es más, están adaptados a sus depredadores. Otro ejemplo de población es, por ejemplo, cosmos, que es una especie, una dalia. De hecho, a mí me gustan mucho las dalias porque es una especie endémica de México. Entre julio y junio podemos ver en Huasca, en el Chico, jardines, campos enteros de esta planta, ¿no? Entonces, esta planta también sobrevive en poblaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil con esa coloración llamar la atención a algunos polinizadores y llegan muchos polinizadores a esos jardines para estar obteniendo lo que es el néctar. Entonces se comportan. Es muy diferente a que esté solamente una planta en un solo jardín, a que haya una población. Es más fácil llamar la atención a sus polinizadores. Hasta aquí dejamos los niveles de población y vamos a seguir en otro video para que no se estén haciendo muy largos.